Primera parte. El idiota fabuloso. El idiota vivía en un mundo negro y gris, matizado por los relámpagos blancos del hambre y las llamas vacilantes del miedo. Llevaba ropas gastadas y rotas. Aquí asomaba una tibia, afilada como un frío cincel, y allí en la camisa agujereada se veían unas costillas como dedos de un puño. Era alto y chato, y de mirada serena y rostro inexpresivo. Los hombres se apartaban de él, las mujeres evitaban mirarlo, los niños se detenían y lo observaban. El idiota no se preocupaba, nada esperaba de ellos. Cuando el relámpago lo hería, lo alimentaban. Cuando no podía alimentarse por sus propios medios, o cuando no podía quedarse sin comer, lo alimentaba la primera persona que se le cruzase en el camino. El idiota no sabía por qué, pero no se sorprendía, no mendigaba, se detenía y esperaba simplemente. Alguien lo miraba a los ojos y en la mano del idiota aparecía una moneda. Comía y su benefactor se apresuraba a irse, aturdido y sin comprender. A veces nerviosamente le hablaban de él entre ellos. El idiota oía los sonidos, pero no los entendía. Vivía apartado en algún lugar secreto de sí mismo. El pequeño eslabón que une las palabras y su significado estaba roto. Su vista era excelente. Distinguía con rapidez una sonrisa de un gesto colérico, pero nada impresiona a una criatura que carece de simpatía afectiva. Nunca había reído y nunca se había enojado, y no podía comprender la alegría o la ira de los demás. El miedo le obligaba a mantener el cuerpo ágil y dispuesto. Nada presentía, sin embargo. El bastón que se levantaba, la piedra que venía por el aire lo encontraban desprevenido, pero reaccionaba ante los golpes. Huía hasta que los golpes cesaban. Huía así de las tormentas, los derrumbes, los hombres, los perros, el tránsito y el hambre. No tenía preferencias. En los lugares donde se encontraba había siempre más malezas que casas. Vivía así más en el bosque que en cualquier otro sitio. Lo habían encerrado 4 veces. No le había importado, ni había cambiado por eso. Una vez un preso lo había golpeado rudamente, y otra, de un modo aún peor, un guardián. En los otros 2 lugares había pasado hambre. Donde había comida y no lo molestaban, se quedaba. Cuando llegaba el momento de escapar, escapaba. Los medios para poder escapar estaban afuera. Su ser interior no se preocupaba o era incapaz de decidir. Pero cuando llegaba el momento, el policía o el guardián se encontraban cara a cara con el idiota y con los iris de los ojos del idiota, a punto de girar como 2 ruedas. Las puertas se abrían y el idiota se iba, y como siempre, el benefactor corría a hacer algo, cualquier cosa, profundamente aturdido. El idiota era solo un animal, un ser inferior, que no podía vivir entre los hombres, pero casi siempre era un animal que huía de los hombres. Se movía como un animal en el bosque, con la gracia de un animal, mataba como un animal, sin alegría y sin odio, comía como un animal, cualquier cosa comestible, y comía, cuando podía, solo lo suficiente y nunca más. Dormía como un animal, bien y ligeramente, de un modo opuesto al hombre, pues un hombre que va a dormirse busca refugio en el sueño, mientras que un animal duerme preparado para escapar. Tenía la madurez de un animal para quien el juego de los cachorros carece ya de sentido. No conocía el humor ni la alegría. Su espectro solo abarcaba 2 franjas, el terror y la satisfacción. Tenía 25 años. Como un hueso en un melocotón o una yema en un huevo, un ser interior, receptivo y sensible, vivía en el idiota. Si algo unía a ese ser con el organismo del idiota, el ser mismo lo ignoraba. Se alimentaba del idiota, pero inconscientemente. Cuando el idiota tenía hambre, nunca demasiado, el ser interior se estremecía ligeramente, pero apenas advertía su propio estremecimiento. Moriría cuando el idiota muriese, pero no intentaba retrasar ese instante. El ser interior carecía de funciones específicas. El vaso, los riñones, las cápsulas suprarrenales tienen funciones definidas y un nivel óptimo para esas funciones. Pero este ser solo recibía y registraba, sin palabras, sin sistema, sin transformaciones.
sin cambios, sin manifestarse exteriormente. Tomaba simplemente sin dar. Alrededor de ese ser, ante sus especiales sentidos, existía un murmullo, un mensaje. El ser interior se hundía en ese murmullo, lo absorbía por entero. Quizá comparaba y clasificaba, o quizá solo se alimentaba tomando lo necesario y desechando lo demás, imperceptiblemente. El idiota ignoraba todo esto, el ser interior, sin palabras, calor con un poco de humedad, pero nunca bastante. Tristemente, nunca más la oscuridad, sentimiento de placer, sensación de una presión muy débil. Cuidado, picadura, arañazo. Espera, puedes volver. Diferente, pero casi tan buena. Sensaciones de sueño, sí, eso es, eso es. Alarma. Te has alejado demasiado. Vuelve, vuelve. Retorcimiento, interrupción súbita. Todo se precipita, más rápido, me arrastra. Respuesta, no, no. No se precipita, nada se mueve. Algo te empuja. Furia, no nos oyen, estúpido, estúpido, no nos oyen. Solo llanto, solo ruidos. Sin palabras, presión, impresión, diálogo, miedo, ansiedad, descontento. Murmullos, mensajes, sonidos de centenares, de miles de voces. Ninguna de ellas, sin embargo, se dirigía al idiota. Nada había en esas voces que se refiriese a él, nada que pudiese serle útil. El idiota no se preocupaba, por lo tanto, de lo que oía. Era un hombre inferior, pero era un hombre. Y aquellas eran las voces de los niños, los más pequeños, los que aún pretendían que se les escuchase. Solo llanto, solo ruidos. El señor Q era un buen padre, el mejor de los padres. Así se lo dijo él mismo a su hija Alicia cuando la muchacha cumplió 19 años. Se lo dijo por primera vez cuando nació la pequeña Evelyn, el mismo día en que la madre de las niñas, con una indignación mayor que la agonía y el miedo, murió maldiciendo a su marido. Alicia tenía entonces 4 años. Solo un buen padre, el más maravilloso de los padres, pudo haber ayudado a nacer, y con sus propias manos, a una de sus hijas. Un padre cualquiera no podría haber criado al bebé y a la niña con tanta ternura y solicitud. Nunca un niño recibió tanta protección contra el mal como Alicia, y cuando ella unió sus fuerzas a la de su padre, juntos crearon para Evelyn un inexpugnable castillo de pureza. Pureza destilada, le dijo el señor Q a Alicia cuando la muchacha cumplió 19 años. Estudiando el mal, he llegado a saber lo que es el bien. Te he enseñado el bien, y tu buena conducta, fruto de mis buenas enseñanzas, será la estrella que guiará a tu hermana Evelyn. No hay mal en el mundo que yo no conozca, y tú no ignoras el mal que debes evitar. Pero Evelyn no sabe qué es el mal. A los 19 años, Alicia ya podía comprender esas abstracciones, y todo lo que las palabras bien y mal implicaban. Cuando tenía 16 años, su padre le había explicado cómo enloquece un hombre cuando está solo con una mujer, y cómo el cuerpo del hombre, bañado en un sudor venenoso, moja entonces la piel de la mujer y la cubre de horror y fealdad. En los libros ilustrados del señor Q había ejemplos de esa piel. A los 13 años, Alicia tuvo una molestia. Se lo dijo a su padre, y éste, con los ojos llenos de lágrimas, declaró que eso ocurría porque ella había estado pensando en su cuerpo. Y era verdad. Alicia confesó su culpa y recibió tal castigo que lamentó de veras tener un cuerpo. Desde entonces trató de no pensar en sí misma, y con la ayuda de su padre regularmente, penosamente, disciplinó su carne rebelde y obstinada. Tenía 8 años cuando el señor Q le dijo que si no quería quedarse ciega, si no quería tener los ojos blancos de los ciegos, debía aprender a bañarse en la oscuridad, y le mostró unas magníficas ilustraciones de esos ojos. Y cuando cumplió 6 años, él mismo le colgó en el dormitorio el retrato de una mujer llamada Ángel y el de un hombre llamado Demonio. La mujer alzaba los ojos al cielo y sonreía. El hombre extendía hacia ellas unas manos canchudas como garfios, y en el pecho del hombre asomaba la punta humedecida y rota de un cuchillo. Vivían solos en un caserón enorme, en lo alto de una colina arbolada. Ninguna carretera llegaba hasta la casa. Solo un estrecho sendero se retorcía una y otra vez entre los árboles, y desde las ventanas no se podía saber a dónde iba.
La senda terminaba en una pared y en un portón de hierro, clausurados desde hace 18 años. Junto al portón, empotrado en la pared, había un panel de acero. Una vez al día, el padre de Alicia bajaba por el camino y abría con 2 llaves los 2 candados del panel. Levantaba una plancha de metal, recogía los comestibles y la correspondencia. Dejaba un poco de dinero y unas cuantas cartas y cerraba otra vez los candados. Más allá de los muros corría un camino no muy ancho que Alicia y Evelyn no habían visto nunca. Los árboles ocultaban el muro y el muro ocultaba el camino. El muro y el camino corrían juntos 200 metros, de este a oeste, remontando la colina. Luego, el muro se encontraba con unos barrotes de hierro de más de 4 metros de altura, tan apretados que el puño de un hombre apenas podía pasar entre ellos. Las puntas de los barrotes se curvaban hacia afuera y hacia abajo unidas por un borde de cemento salpicado de trozos de vidrio. Algunos barrotes corrían de este a oeste entre la casa y el muro, y otros penetraban entre los árboles cercanos, cercando la casa. El muro y la casa formaban, pues, un rectángulo de vedado territorio. Detrás de la casa se extendía un terreno con árboles de más de 3 kilómetros cuadrados. Allí pasaba Evelyn los días ante las miradas atentas de su hermana. Era un bosque con un arroyo, flores silvestres, un pequeño estanque, robles silenciosos y claros ocultos. Sobre las copas de los árboles el cielo brillaba intensamente, y unos acebos de tupido follaje impedían ver los barrotes que ocultaban el paisaje, detenían los vientos. Este era el mundo de Evelyn, el único mundo que ella conocía y el mundo que ella prefería. El día en que Alicia cumplía 19 años, Evelyn estaba sola a orillas del estanque. No alcanzaba a ver la casa, ni el cerco de acebos, ni los hierros de la verja, pero el cielo estaba allí, sobre los árboles, y el agua estaba allí, a su lado. Alicia y su padre se habían encerrado en la biblioteca. Cuando Alicia cumplía años, algo especial esperaba en esa habitación. Evelyn no había estado nunca allí. La biblioteca era el lugar donde vivía su padre y en el que Alicia entraba en ciertas ocasiones. Evelyn no había pensado nunca en entrar en la biblioteca, del mismo modo en que nunca había pensado en respirar, como las truchas debajo del agua. No le habían enseñado a leer, solo a escuchar y obedecer. No había aprendido a preguntar, solo a aceptar. Se le enseñaba algo en el momento adecuado y únicamente su padre y su hermana sabían cuándo llegaba ese momento. Sentada no muy lejos de las orillas, Evelyn ordenaba los largos pliegues de su vestido. Observó sobresaltada que un tobillo le asomaba bajo la falda y lo cubrió con rapidez, como lo hubiese hecho Alicia si hubiese estado allí. Luego apoyó la cabeza en el tronco de un sauce y contempló largamente la superficie del agua. Era primavera, ese momento de la primavera en que se han abierto los brotes, cuando ha cesado la presión de la savia en los vasos resecos y en las yemas cubiertas de resina, y todo en el mundo se apresura a ser hermoso. El aire era pesado y suave, se apoyaba en los labios hasta que los labios se abrían, los apretaba hasta que sonreían, entraba audazmente en el pecho y allí golpeaba como otro corazón. Era un aire con un problema, tranquilo, coloreado por los sueños, completamente inmóvil y apresurado sin embargo. La quietud y la prisa animadas y juntas. ¿Cómo podía ser? Ese era el problema. El deslumbrante canto de un pájaro traspasó las hojas. Evelyn sintió una picazón en los ojos y un misterio nubló el bosque. Algo se estiró en su regazo. Bajó la vista y en ese momento las manos comenzaron a moverse, una sobre otra, sacándose los guantes, y luego, ya desnudas, se elevaron hasta el cuello, pero no para esconder algo, sino para participar de algo. Evelyn inclinó la cabeza y las manos uniéndose con alegría bajo el severo orden del cabello, dejaron caer las 4 horquillas y abrieron el alto cuello de la blusa. El aire encantado se precipitó sobre la piel con un grito silencioso. Evelyn respiró hondamente, como después de una carrera. Alargó la mano desmañada y vacilante y acarició lentamente las hierbas, como si ese acto pudiera aliviarla de aquel
indecible y confuso deleite. No sucedió así, y Evelyn se volvió, y tendiéndose boca abajo sobre el lecho de la hierba buena, temprana, se echó a llorar. La primavera era demasiado hermosa. El idiota estaba en el bosque, examinando torpemente la corteza de un roble muerto, cuando de pronto algo ocurrió. Dejó de mover las manos y alzó la cabeza alerta y vigilante. Sentía las urgencias de la primavera, como un animal, y quizá algo más que como un animal. Pero de pronto, la primavera no fue solo un aire denso y esperanzado, y una animada resurrección de la tierra. Se incorporó con lentitud, como si temiera romper alguna cosa. Los extraños ojos le brillaban suavemente. Caminó. Él, que nunca había llamado a nadie, ni había sido llamado, ni había respondido, y fue hacia su meta presentida, voluntariamente, sin que nada exterior lo impulsara. Sentía, sin pensarlo, que en su interior despertaba una necesidad enquistada hasta entonces. Esa necesidad lo había acompañado toda su existencia, pero nunca había podido expresarla. Y ahora, al manifestarse de ese modo, la necesidad lanzaba un hilo a través de un abismo, uniendo el núcleo aislado y vivo del animal semimuerto, donde ese mismo núcleo vivía encerrado. Un mensaje lanzado directamente a la parte humana del idiota, por intermedio de un instrumento que hasta ahora solo había transmitido los confusos mensajes de un recién nacido, y que por esa misma razón nunca había sido escuchado atentamente. Pero ahora el instrumento hablaba, por decirlo así, en su propia lengua. El idiota caminaba con cuidado y rapidez, con cuidado y en silencio, balanceando los hombros, deslizándose entre los alisos, rozando los pinos, como si no pudiera abandonar la línea recta que lo llevaba hacia aquella llamada. El sol brillaba en lo más alto del cielo. Los árboles se repetían indefinidamente, iguales enfrente, a la izquierda, a la derecha. Sin embargo, él seguía su camino, sin vacilar, sin saber por dónde iba, solo guiado por su propia respuesta. De pronto llegó. El bosque se interrumpía inesperadamente. Una franja de tierra arrasada, de unos 15 metros de ancho, rodeaba la verja. Los árboles habían sido arrancados de raíz para que las ramas no pasasen por encima de los hierros. El idiota salió del bosque y, abriendo los brazos, corrió por el terreno desnudo, hacia los apretados barrotes. Metió las manos entre ellos, y cuando los hombros huesudos tropezaron con los hierros, las piernas continuaron agitándose y los pies restregaron el suelo, como si algo lo impulsara a pasar más allá de la verja, más allá del follaje impenetrable. Lentamente comprendió que la verja no cedería. Los pies dejaron de moverse y las manos se retiraron de los barrotes. Pero los ojos continuaron activos, prontos a responder, mirando ansiosamente entre los barrotes y entre las hojas de los acebos. Un áspero sonido le brotó de la boca. Antes no había intentado hablar y ahora no podía hacerlo. Y el sonido no encerraba ningún propósito. Era algo final, como unas lágrimas en un crescendo de música. Caminó a lo largo de la verja, sin poder alejarse de la llamada. Llovió todo ese día y esa noche y la mitad del día siguiente, y cuando salió el sol volvió a llover, hacia arriba. Llovió luz de las pesadas gemas caídas sobre la hierba fresca y brillante. Algunas de esas gemas se evaporaron, otras cayeron, y entonces la tierra, con una voz muy blanda, y las hojas con la voz de la forma, y las flores con la voz del color, mostraron su agradecimiento. Evelyn se acurrucó en el asiento de la ventana, con los codos en el alféizar. La presión de las manos, ahuecadas para recibir las mejillas, la hacían sonreír. Evelyn cantó suavemente. Era muy raro oírla, pues no sabía música, no sabía leer, y nunca le habían hablado de música. Pero ahí estaban los pájaros, y algunas veces el fagot del viento sonaba en los aleros. Ahí estaban, en ese lugar del bosque que era exclusivamente suyo, y también más lejos, en lugares que no le pertenecían, los reclamos y los arrullos de los animales. El canto de Evelyn se parecía a esas voces, con cambios de tono extraños y fáciles.
como un instrumento que fraseara libremente fuera de la escala diatónica. No toco jamás la alegría, no puedo tocar la alegría. Oh belleza de la mano, cuando se abre como una hoja, solo la luz se separa del cielo. La lluvia me toca, el viento me toca, las hojas, otras hojas me tocan. Cantó sin palabras, mucho tiempo, y luego silenciosa, cantó sin sonidos, mirando caer las gotas de lluvia bajo la luz del mediodía. ¿Qué haces?, preguntó ásperamente una voz. Evelyn se volvió sobresaltada. Alicia estaba ante ella, con un rostro extraño y duro. ¿Qué haces?, volvió a decir Alicia. Evelyn señaló vagamente la ventana, tratando de responder. ¿Y bien? Evelyn repitió el ademán. Allá, dijo, yo. Se deslizó fuera del asiento y se incorporó estirándose. Tenía la cara encendida. Ciérrate el cuello, dijo Alicia. ¿Qué te pasa, Evelyn? Cuéntame. Trato de hacerlo, dijo Evelyn con una voz suave e implorante a la vez. Se abotonó el cuello de la blusa y dejando caer las manos se apretó la cintura. Alicia dio unos pasos hacia ella y le apartó las manos del cuerpo. No hagas eso. ¿Qué hacías? ¿Hablabas? ¿Hablaba? Sí, pero no contigo, tampoco con papá. No hay nadie más. Sí hay, replicó Evelyn, y enseguida, sin aliento, añadió. Tócame, Alicia. ¿Que te toque? Sí, yo te necesito. Evelyn abrió los brazos. No debemos tocarnos, dijo Alicia, retrocediendo, y en toda la dulzura de que era capaz en su confusión. ¿Qué te pasa, Evelyn? ¿No te sientes bien? Sí, dijo Evelyn. No sé. Se volvió hacia la ventana. Ya no llueve. No hay luz aquí. Y allá hay tanto sol. Quiero que el sol me envuelva, como en un baño. Tonta, entonces habrá mucha luz en tu baño. No debemos hablar de los baños, querida. Evelyn tomó un almohadón, lo abrazó y lo apretó contra su pecho. Evelyn, no hagas eso. Evelyn giró sobre sí misma y miró extrañamente a su hermana Alicia. Torció la boca, cerró con fuerza los ojos y los abrió llenos de lágrimas. Tengo que hacerlo, lloró, tengo que hacerlo. Evelyn, susurró Alicia, y con los ojos muy abiertos retrocedió de espaldas hasta la puerta. Se lo contaré a papá. Evelyn movió afirmativamente la cabeza y apretó con más fuerza el almohadón. Cuando llegó al arroyo, el idiota se agachó y miró. Una hoja vino bailando sobre el agua, se detuvo, saludó, se abrió paso entre los cirros y desapareció por la pequeña abertura que había entre los barrotes. El idiota nunca había reflexionado y quizá no pensó en seguir a la hoja. Sin embargo, así lo hizo, aunque solo para descubrir que los barrotes se hundían en el canal de cemento, peinaban el agua y no dejaban pasar nada mayor que una hoja o una ramita. Revolviéndose en el canal, el idiota apoyó el cuerpo contra los barrotes y golpeó el cemento. El agua le entró por la boca, sofocándolo, y él continuó su tarea, ciegamente, insistentemente. Tomó un hierro con ambas manos y trató de sacudirlo. Se lastimó la palma de la mano. Probó sucesivamente 2 o 3 barrotes, y de pronto uno se movió, golpeando el travesaño inferior. De esta última tentativa había resultado algo distinto. El idiota ignoraba si esa diferencia quería decir que el barrote estaba oxidado y era por lo tanto un poco más débil. Se trataba simplemente de algo distinto y eso le daba esperanzas. Una mancha roja subió a la superficie del agua girando en la corriente. El idiota se inclinó hacia adelante y luego hacia atrás con un tremendo esfuerzo. El hierro oxidado se quebró en el agua y el idiota cayó de espaldas. Se golpeó la cabeza en el borde del canal y casi inconsciente volvió, entre rodando y flotando, hacia los barrotes. Tragó un poco de agua, tosió penosamente y se puso de pie. Cuando el mundo dejó de dar vueltas, se zambulló una vez más en el canal. La abertura tenía unos 40 centímetros de altura,
pero no más de 20 de ancho. Con la cabeza hundida en el agua, el idiota metió un brazo entre los barrotes. Luego volvió a sentarse y metió una pierna. Otra vez comprendía, oscuramente, el hecho inexorable de que la sola voluntad no bastaba, de que la sola presión no haría ceder la barrera. Se volvió hacia el próximo barrote y trató de romperlo. El hierro no se movió, y tampoco el del otro lado. Abandonó sus esfuerzos, alzó la vista y contempló desesperanzado, allá arriba, a 4 metros de altura, el borde de la reja, de salidos y apretados colmillos, de hambrientas hileras de vidrio roto. Algo le molestaba. Cambió de posición y, manoteando en el canal, se encontró con el trozo de hierro, de unos 30 centímetros de largo, que se había arrancado momentos antes. Se sentó otra vez, con el pedazo de hierro entre las manos, mirando estúpidamente hacia la verja. Tócame, tócame. Eso decía la llamada, envuelta en una gran ola de emoción. Era como un deseo, un ruego, un río de dulzura y necesidad. La llamada no había dejado de oírse, pero esto era algo distinto, como si la llamada fuese una onda de transmisión y esto nuevo, la modulación de la onda. En ese momento el hilo interior que unía sus dos yoes tembló, creció y comenzó a transmitir balbuceando. Ondas y chispas de poder interior fueron lanzadas a través del hilo y volvieron cargadas de conocimiento y de información. La extraña mirada se posó en el trozo de hierro, las manos lo hicieron girar sobre sí mismo. La razón empezó a actuar, dolorida por la falta de uso, y luego, por primera vez, se dedicó a resolver un problema. El idiota se sentó en el agua, cerca de la verja, y se puso a frotar la barra con el trozo de hierro, bajo el travesaño. Comenzó a llover. Llovió todo el día y toda la noche, y la mitad del día siguiente. Estaba aquí, dijo Alicia, con el rostro encendido. El señor Q, de ojos hundidos y brillantes, recorrió la habitación pasando los dedos entre las 4 colas del látigo. Y quería que yo la tocara, recordó Alicia. Así me lo pidió. Ya la tocaremos, dijo el señor Q. El mal, murmuró. No es posible depurar el mal. Creí que era posible, sí, lo creí. Tú eres mala, Alicia, no lo ignoras, ya que una mujer te tocó durante varios años antes de que yo te tomara en mis manos. Pero Evelyn, no. El mal está en la sangre, y la sangre no se puede lavar. ¿Dónde crees que estará Evelyn? Quizá afuera, en el estanque. ¿Le gusta el estanque? Iré contigo. El señor Q observó el rostro enrojecido y los ojos ardientes de Alicia. Esto es asunto mío. Quédate aquí. Por favor. El señor Q hizo restallar en el aire las pesadas correas. ¿Tú también, Alicia? La muchacha dio media vuelta, mordiéndose nerviosamente los labios. Más tarde, gruñó el señor Q, y salió apresuradamente. Alicia se quedó temblando un momento en medio de la habitación. Luego se precipitó hacia la ventana y vio que su padre se alejaba entre los árboles, con aire decidido. Sus manos se abrieron y se curvaron sobre el marco de la ventana. Un balido inarticulado y extraño le brotó de la boca. Evelyn llegó al estanque sin aliento. Algo mágico, un humo invisible flotaba en el agua. Lo miró ansiosamente y se sintió inundada por una sensación de cercanía. No podía saber si se trataba de un objeto o un acontecimiento, pero era algo que estaba muy cerca, y lo saludó gozosamente. Corrió hacia el borde del agua y extendió las manos. Las aguas se agitaron en la superficie del estanque, y un hombre apareció entre los tallos de los acebos y se arrastró jadeante hacia la orilla, mirando a Evelyn. Era ancho y chato, con la carne cubierta de rasguños y las manos entumecidas y arrugadas por el agua. Parecía débil y agotado. Unos jirones de ropa colgaban sobre él, aquí y allí, sin cubrirlo. Evelyn, hechizada, se inclinó hacia él, y otra vez la llamada surgió en horas de soledad, esperanza y deseo, alegría y compasión. No estaba asustada ni sorprendida, solo asombrada. Ambos
Se habían comunicado durante días enteros y sus silenciosas radiaciones se alcanzaban ahora mutuamente, mezclándose, uniéndose y confundiéndose. Silenciosamente vivieron el uno en el otro, y luego Evelyn se dobló sobre él y lo tocó. Le tocó el cuerpo y el pelo áspero. El idiota tembló violentamente y sacudiéndose salió del agua. Evelyn se dejó caer a su lado. Se sentaron juntos y los ojos de la muchacha se encontraron al fin con aquellos ojos. La mirada del idiota parecía dilatarse y llenar el aire. Evelyn, llorando de alegría, se hundió en esa mirada, deseando vivir en ella, quizá morir en ella, o ser por lo menos parte de ella. Evelyn no había hablado nunca con un hombre, y el idiota no había hablado con nadie. Ella no sabía lo que era un beso, y para él, lo que podía haber visto carecía de sentido. Pero conocían algo mejor. Se quedaron quietos y juntos. Evelyn apoyó una mano en el hombro del idiota, y sus corrientes interiores fluyeron, entrecruzándose. No alcanzaron a oír los pasos resueltos del señor Q, ni su respiración jadeante, ni su terrible grito de hombre ultrajado. Absortos en sí mismos, nada advirtieron hasta que el señor Q saltó sobre ellos, alzó a Evelyn en sus brazos y la arrojó hacia atrás, sin mirar cómo ni dónde había caído. El señor Q, inmóvil, de pie junto al idiota, lo observó fijamente, abrió los pálidos labios y emitió otra vez aquel terrible sonido, y enseguida levantó el látigo. El idiota estaba tan deslumbrado que no sintió el primer golpe ni el segundo, aunque su carne empapada, arañada y golpeada se abrió y sangró. Echado en el suelo, seguía mirando el sitio vacío donde había estado los ojos de Evelyn. El látigo silbó y restalló en el aire, y las trenzadas puntas se hundieron otra vez en la espalda del idiota. Los antiguos reflejos volvieron a él. Se arrastró de espaldas, tratando de introducir los pies en el agua. El hombre arrojó entonces el látigo y, tomando con ambas manos una de sus huesudas muñecas del idiota, corrió, literalmente, una docena de pasos, alejándose de la orilla y arrastrando consigo la andrajosa figura. Le dio luego un puntapié en la cabeza y luego fue en busca del látigo. Cuando regresó, el idiota había logrado apoyarse sobre los codos. El señor Q le dio otro puntapié, haciéndolo caer. Le puso un pie en el hombro, impidiéndole todo movimiento, y comenzó a azotarle el vientre desnudo. Se oyó un chillido penetrante y un buey con garras de tigre cayó sobre el señor Q. El hombre rodó por el suelo y, alzando los ojos, vio el rostro enardecido de su hija menor. La muchacha se había mordido los labios y una saliva sanguinolenta le brotaba de la boca. Clavó las garras en el rostro de su padre, hundiéndole un dedo en el ojo izquierdo. El hombre lanzó un grito de dolor, metió las manos en los encajes que envolvían la garganta de Evelyn y la golpeó 2 veces con el pesado mango del látigo. Gimoteando, quejándose, se volvió otra vez hacia el idiota, pero en éste había nacido ahora una implacable necesidad de huir, que borraba todo lo demás, y quizá el golpe que había privado de conocimiento a la muchacha había quebrado también otra cosa. De cualquier modo, solo quedaba escapar, y nada sería posible hasta conseguirlo. El cuerpo largo del idiota se dobló como el de un saltamontes y se lanzó al aire en un salto mortal. Cayó junto a... El idiota había pasado al otro lado de la verja, y ya casi fuera del agua, trataba débilmente de enderezar el cuerpo dolorido. Se volvió y vio al hombre tomado de los hierros, furioso y asombrado. El idiota se arrastró hasta la orilla, salpicado de agua rosada el rostro del señor Q. Los movimientos, reflejos de la huida, fueron apagándose, lentamente. Después de unos instantes de completo vacío, nació en él un sentimiento raro y nuevo. La experiencia era tan singular como la de la llamada que lo había llevado hasta allí, y casi tan intensa. Era un sentimiento parecido al temor, pero el temor había sido una niebla viscosa y oscura, y esto era algo afilado, duro y preciso. Abrió las manos, soltándose de los juncos venenosos que crecían junto a las cenicientas orillas del arroyo, y dejando que las aguas lo arrastraran otra vez hacia la verja. Allí, el enloquecido señor Q lanzaba gritos y lamentos. El idiota se acercó a los barrotes y abrió los ojos. Los gritos cesaron. Por primera vez usaba los ojos conscientemente,
intencionalmente, para algo más que un mendrugo de pan. Cuando el hombre se fue, el idiota salió arrastrándose del arroyo y con pasos lentos y vacilantes se internó en el bosque. Cuando Alicia vio volver a su padre, se llevó el dorso de la mano a la boca y hundió los dientes en la piel. No eran las ropas desgarradas y húmedas, ni siquiera ese ojo destrozado. Era algo más, algo que... ¡Papá! El señor Q avanzó hacia ella, sin responder. En el último instante, cuando ya iba a ser aplastada como una planta de trigo, Alicia dio, ciegamente, un paso atrás. El señor Q pasó rápidamente y se metió en la biblioteca. ¡Papá! No hubo respuesta. Alicia corrió hacia la biblioteca. Su padre estaba en el otro extremo de la habitación, junto a unos armarios que ella nunca había visto abiertos, y las puertas de uno de ellos estaban entornadas. El señor Q sacó del armario un revólver de cañón largo y una caja de balas. Abrió la caja y las balas se desparramaron sobre el escritorio. Empezó a cargar metódicamente el revólver. Alicia corrió hacia él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Déjame que te ayude. ¿Qué estás? El señor Q miraba fijamente, fríamente, con su único ojo sano. Respiró con lentitud durante demasiado tiempo, retuvo el aire, también demasiado, y emitió un prolongado silbido. Ajustó el cilindro, quitó el seguro, miró a su hija y levantó el revólver. Alicia no olvidaría nunca esa mirada. Sobrevendrían sucesos terribles, pero el tiempo nublaría las escenas, borraría los detalles. Esa mirada, en cambio, la acompañaría siempre. El señor Q fijó su único ojo en Alicia, apresándola e inmovilizándola. Alicia se retorció como un insecto atravesado por un alfiler. Tenía la horrible seguridad de que su padre no la veía, de que miraba algún horror desconocido y privado. Mirando siempre más allá de Alicia, el señor Q se metió el caño del revólver en la boca y apretó el gatillo. El ruido no fue muy grande. El cabello voló desde lo alto de la cabeza en una fina pelusa. El ojo siguió mirando fijamente, traspasando a Alicia. El señor Q no parecía más muerto que un momento antes. Inclinó la cabeza, como si quisiera mostrar el destrozo que había reemplazado el pelo, y el lazo que ataba a Alicia se rompió bruscamente. La muchacha huyó de la habitación. 2 horas enteras pasaron antes de que encontrara a Evelyn. Una de ellas fue simplemente una hora perdida, vacío y dolor. La otra se deslizó uniformemente. Durante esta última hora, Alicia erró por la casa, seguida por sus propios y suaves lamentos. ¿Qué dices? Sollozaba, tratando de comprender, hablándole a la casa. Encontró a Evelyn junto al estanque, tendida de espaldas, con los ojos muy abiertos. En uno de los lados de la cabeza tenía una protuberancia y en medio de la protuberancia un agujero donde cabían 3 dedos. No, dijo Evelyn dulcemente cuando Alicia trató de levantarle la cabeza. Alicia apoyó suavemente sobre la hierba la cabeza de Evelyn y arrodillándose a su lado le tomó las manos. Evelyn, ¿qué ha pasado? Papá me golpeó, dijo Evelyn serenamente. Voy a dormir. Alicia sollozó. ¿Cómo se llama? Dijo Evelyn. Cuando una persona necesita a otra persona. Cuando deseas que te toquen y las dos forman como un solo ser y no hay nada más en el mundo. Alicia, que había leído algunos libros, meditó unos instantes. Amor, dijo al fin. Es una enfermedad. Es una cosa mala. El rostro tranquilo de Evelyn se iluminó con una especie de sabiduría. No es una cosa mala, dijo. Yo la sentí. Tienes que volver a casa. Dormiré aquí, dijo Evelyn y sonrió mirando a su hermano. ¿Te parece bien, Alicia? Sí. No despertaré nunca, continuó Evelyn, con aquella misma rara expresión de sabiduría. Quisiera hacer algo, pero
ahora no puedo. ¿Quieres hacerlo por mí? Sí, lo haré, susurró Alicia. Por mí, insistió Evelyn, aunque tú no querrás hacerlo. Lo haré. Cuando el sol brille mucho, dijo Evelyn. Báñate en él. Algo más me espera. Cerró los ojos. Una arruga pequeña le apareció y desapareció en la frente. Quédate en el sol. Camina, corre, corre y salta muy alto. Mueve el aire al correr. También eso. No supe hasta ahora que quería hacerlo. Y ahora... Oh, Alicia. ¿Qué, Evelyn? ¿Qué? Allí está. Allí está. ¿No lo ves? El amor. Con el sol en el cuerpo. Los ojos dulces y luminosos contemplaron absortos el cielo del atardecer. Alicia miró también y no vio nada. Cuando bajó la vista, comprendió que Evelyn tampoco veía nada. Ya no más. A lo lejos, en el bosque que se extendía más allá de la verja, estallaron unos tristes sollozos. Alicia escuchó un momento. Luego, extendió la mano, cerró los ojos de Evelyn, se incorporó y fue lentamente hacia la casa, y los sollozos la siguieron, casi hasta que puso los pies en el umbral. Y aún entonces el llanto siguió dentro de ella.